Y así se vivieron en Iztapalapa las primeras horas en el corte del suministro de agua, esto debido a los trabajos de mantenimiento al sistema Cutzamala. Vamos a verlo. Esta mañana inició el corte de agua en la Ciudad de México y algunas alcaldías se verán más afectadas que otras. Es por eso que Iztapalapa se dio a la tarea de instalar 90 módulos que darán servicio para evitar la escasez de agua. Cada módulo atenderá a un universo de 10,000 personas. Para poder dar una atención rápida, 30 pipas por día, ¿sí? No se limita a que sea una familia, sino se busca que se pueda dar atención, un servicio completo de 10,000 litros que tiene cada pipa. Van a haber 4 o 5 pipas, sería nada más que serían 5 o 6 viajes, porque tienen que surtirlo, regresar a la garza, llenarse el tanque y regresar aquí. Las pipas permanecerán en el módulo correspondiente hasta que los funcionarios les ordenen ir a las garzas y llenar los contenedores. Después regresarán al cuadrante y es entonces cuando, en compañía de un empleado de la alcaldía, repartirán con logística el agua en los hogares. Se le da la prioridad a las personas que, por ejemplo, no cuentan con una cisterna o con tinacos en donde almacenar el agua, entonces es a quienes atendemos primero para que no sufran tanto de la escasez del agua. Se les llenan tambos de 200 litros, algún tinajito o cubetas. Los capitalinos saben que en Iztapalapa el agua se interrumpirá por 10 días, debido a que se encuentra ubicada en el punto más lejano de abastecimiento. Es por eso que hay familias que cuidan, valoran y reciclan el agua. Cuando nos bañamos la ponemos en una tina, nos ponemos arriba de una tina como bebés. Esa agua que ya está sucia, ¿verdad? Lo ocupamos para el WC. Nos ponemos una jícara para lavar jitomates, papas, todo eso, y esa agüita la utilizamos para trapear y para hacer aseo. Con un chorrito de cloro o aromatizante le ponemos y enjuagamos bien los trapitos y hacemos aseo, trapeamos. No hay agua aquí que se desperdicie. Para satisfacer las necesidades de los iztapalapenses, se gastaron más de 20 millones de pesos. Se utilizarán 583 pipas, de las cuales 180 son propias, 300 rentadas, 23 aportación de SACMEX, 40 de Conagua y 40 de la Secretaría de Desarrollo Social Capitalina. Usted puede consultar los 90 puntos de distribución en www.iztapalapa.cdmx.gov.mx/agua/ o en el teléfono 6651-6651. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.